Este video tutorial pretende ser un instrumento de apoyo para solucionar las principales dudas a la hora de utilizar y entender las funcionalidades y complementación de la agenda de autocontrol contenida dentro de la app web de Carnimat. La agenda de autocontrol digital es la herramienta práctica que permite complementar los registros del sistema de autocontrol que forman parte de la guía de prácticas correctas de higiene para el comercio al por menor de carne y que habéis elegido como sistema de autocontrol. Así damos cumplimiento a los requerimientos sobre seguridad alimentaria que están establecidos por la normativa vigente en el sector de comercio al por menor de carne y derivados cárnicos. En primer lugar, lo que haremos será descargar la app web de Carnimat en vuestro dispositivo. Recordaros que esta aplicación es una página web y no es una aplicación que se pueda buscar en la tienda, en el Story de vuestros dispositivos. Nos vamos al buscador, introducimos la palabra app.carnimat.es. Lo que nos aparecerá es una pantalla de registro en el cual debemos introducir nuestras claves de usuario y contraseña. Los usuarios y contraseñas ya están establecidos por nosotros, todos los socios tenéis vuestro usuario y contraseña, todos los establecimientos asociados a Carnimat. Este usuario y contraseña es el mismo dato, en este caso es el DNI del representante o el DNI del autónomo de la empresa. Lo introducimos. E iniciamos la sesión. Los trabajadores no están dados de alta en la aplicación y posteriormente podemos nosotros mismos hacerlo o lo podéis solicitar a nuestro departamento de atención al socio. Os aparece una imagen al entrar en la aplicación que puede ser la de cambiar la contraseña. Nosotros os recomendamos que no la cambiéis. ¿Por qué? Porque así, si tenéis alguna consulta o duda específica, podemos acceder a vuestra aplicación directamente con la contraseña que teníamos establecida y ayudaros más fácilmente, pero la podéis cambiar. Igualmente, a mí ya no me aparecen porque he entrado varias veces en la aplicación, pero la primera vez que entráis os van a aparecer distintas pantallas para aceptar las notificaciones de la aplicación, para anclar también el icono de la app de Carnimat a vuestra pantalla de inicio y también para que aceptéis la política de privacidad. Como veis, una vez dentro de la aplicación, nos encontramos con distintos iconos entre los que podemos encontrar el icono de la agenda de autocontrol. Debemos seleccionar el mismo para poder pasar a cumplimentar los registros y empezar con nuestro sistema de autocontrol. Cuando seleccionamos el icono de la agenda de autocontrol, si es la primera vez que accedemos, nos va a aparecer todos los datos en blanco y tendremos que configurar algunos datos previos para que nos sea más fácil posteriormente cumplimentar los registros diarios. Como veis, hay un menú en la parte superior en el que indica, en este caso, agenda de autocontrol y un símbolo de más. Esto, si pulsamos el símbolo de más, se despliega y aparece el resto de menú para complementar los registros. Al igual que si pinchamos en agenda de autocontrol, también nos aparece un desplegable para complementar el resto de registros a los que estábamos acostumbrados en la agenda de papel. Esta vista cambia según el dispositivo que utilicemos, porque al final, dependiendo del tamaño de la pantalla que estemos utilizando, si estamos utilizando
un dispositivo, un móvil, o si estamos utilizando una tablet, o si estamos utilizando el ordenador, esta vista cambiará. Pero lo que hay dentro del menú es siempre lo mismo. Os vamos a poner a continuación los ejemplos de cómo aparece esa vista en los distintos dispositivos. Como hemos comentado, debemos de cumplimentar algunos datos relativos a nuestro establecimiento para poder comenzar a utilizar de forma más ágil los registros diarios de la agenda. Debemos configurar algunos datos como son los datos de nuestro establecimiento, crear los usuarios de trabajadores si queremos que también ellos participen en el sistema de autocontrol, crear los datos sobre el equipamiento frigorífico que tenemos en nuestra tienda, crear nuestro registro de proveedores, nuestro registro de clientes y firmar algunas declaraciones obligatorias dependiendo de nuestra actividad. Vamos a ir describiendo cada uno de estos pasos para que ya posteriormente podamos iniciar los registros diarios. Bien, empezamos por los datos del establecimiento. Dentro de la parte superior, si pinchamos en el icono más, nos aparece un apartado que es documentación general. Si lo seleccionamos, nos van a aparecer una serie de iconos que son documentos que nosotros hemos ido colgando para que estén a vuestra disposición en cualquier momento. Entre ellos tenemos la guía de prácticas correctas de higiene, que es el documento teórico por el cual vosotros hacéis todos los registros y en el que se basa vuestro sistema de autocontrol, que debéis de conocer y siempre debe estar a disposición de la autoridad sanitaria. Hay distintos documentos sobre las medidas COVID que han sido necesarias en los tiempos anteriores y entre estos documentos nos encontramos el de datos del establecimiento. Si lo seleccionamos y pinchamos en él, nos aparece un documento para descargar, lo descargamos y nos aparece uno de los registros que teníamos anteriormente en nuestra agenda en papel. Aquí deberemos de cumplimentar todos los datos de nuestra tienda, cómo se llama nuestra empresa, dónde estamos, cuál es nuestro número de registro autonómico, qué actividad tenemos, si tenemos sucursales o no, quién es el responsable del sistema de autocontrol, cuántas cámaras tenemos y si tenemos alguna definición de lote. Una vez cumplimentado, lo podéis hacer digitalmente o imprimir este documento, hacerlo en papel y luego volverlo a subir a la aplicación, ya tendremos hecho este registro. Si nos vamos para atrás, volvemos al menú inicial, vamos a ver ahora, seleccionando el icono superior de los cuadraditos en blanco, vamos a ver ahora cómo crear nuevos usuarios. En este caso nos iríamos al apartado Empleados. Seleccionamos el apartado Empleados y, como veis, yo que soy Elena PR, ya estoy creada porque siempre va a estar creado el autónomo de la empresa. Pero nuestros trabajadores los tenemos que crear. Hay un icono que indica crear, le seleccionamos y ahí nos aparece una pantalla para introducir los datos de la persona que queramos crear. Vamos a poner Carnimar y siempre le tenemos que introducir un DNI. Este DNI que introducimos aquí va a ser su clave para acceder a la aplicación, su clave de usuario y contraseña.
Podemos poner también la información de contacto de esa persona, el cargo que ocupa en vuestra empresa, y si tenéis varios establecimientos, aquí en el dato de empresa relacionada aparecerá en el desplegable todas vuestras tiendas y seleccionaréis en qué tienda está esa persona para que cuando acceda a la aplicación solamente pueda registrar los registros que corresponden a los establecimientos. Cuando ya tenemos todos los datos creados de la persona, que como mínimo deben de ser el nombre, los apellidos y el DNI, le damos al apartado Crear usuario y posteriormente a Guardar. Si volvemos al apartado de empleados, que podéis hacerlo desde aquí, desde la parte superior o desde el icono de la pantalla de inicio, ya veréis que está creada mi compañero en la empresa, Carnimat. Pues de esta forma crearemos a todos los usuarios que queramos que tengan acceso a la aplicación y a la agenda de autocontrol. Datos sobre el equipamiento frigorífico. En este caso, como veis en la parte superior hay un icono que aparece un muñequito y aparece mi nombre, Elena PR. Accederemos a ese menú y nos iremos a la opción de preferencias. Aquí van a aparecer mis datos, mi correo electrónico, son los datos que nosotros desde Carnimat hemos introducido del representante del establecimiento. Y aparecerán mis compañías. Aparecerá el nombre de mi empresa y si tengo varios establecimientos me aparecerán varias compañías. En este caso, como solo tengo una, me va a aparecer una. Pincharía en este apartado de mis compañías y me aparecería otra pantalla en la cual me diría la dirección en concreto de ese establecimiento, los datos de contacto de ese establecimiento y, como veis, aparece en la parte de abajo un apartado que es cámaras frigoríficas. Bueno, si no configuro esto en mis registros diarios no me van a aparecer las cámaras frigoríficas que tengo. Aquí las vamos a tener que ir nombrando según la denominación habitual que utilicemos nosotros en el establecimiento para nuestras cámaras, vitrinas y murales. Aquí tenemos que poner los datos de las cámaras, los datos de las vitrinas expositoras. Si tenéis algún mural de autoservicio también tenéis que indicarlo, y si tenéis algún congelador pues también. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, cámara 1, voy a poner congelador, voy a poner mural y expositor. Y estas denominaciones son las que aparecerán en nuestros registros diarios. Le damos a guardar, volvemos a darle a guardar, perdonad que se me ha ido la pantalla, vuelvo a preferencias, pincho en mi establecimiento, he comprobado que sí se me ha quedado grabado, vale, guardar. Vale, ya estaba guardado. Perfecto, pues ya tenemos 3 de los datos iniciales para poder llevar a cabo nuestros registros diarios de una forma mucho más ágil. Ahora, tenemos que hacer nuestro listado de proveedores en el registro de proveedores. Igualmente lo hacíamos anteriormente en nuestro documento en papel. Teníamos que tener un listado de nuestros proveedores con nuestros números de registro. En este caso lo hacemos porque para complementar la entrada de materias primas, en vez de escribir cada vez quién ha venido, vamos
si tenemos cumplimentado el registro de proveedores, nos va a aparecer un desplegable con todos esos proveedores y solamente lo seleccionaremos y no tendremos que escribirlo cada vez. Con lo cual vamos a crear a nuestros proveedores. Nos iremos al menú inicial, lo podemos hacer desde la pantalla de inicio, entrando en la agenda de autocontrol. Nos iremos a la parte superior al icono de más, porque aquí si no, no me aparece el apartado para seleccionar los proveedores, y aquí veis que aparece el apartado proveedor. Clicamos en el mismo y ya me aparece la pantalla de proveedores. Como veis, no tengo ningún proveedor porque no he creado ninguno. Selecciono el apartado crear, me aparece una pantalla para crear los datos de mis proveedores. Voy a crear un proveedor que se llama calidad. Más abajo veis compañía relacionada, pues ese proveedor solamente tenéis un establecimiento, será pues de ese establecimiento. Si tenéis varios establecimientos, a lo mejor no tenéis los mismos proveedores para todos los establecimientos, pues seleccionaréis en su caso a qué empresas provee esa empresa en concreto. Podemos complementar la dirección, el NIF, el puesto de trabajo, una persona de contacto con la que tengamos relación de la empresa, pues distintos datos, pero imprescindible es que complementemos el número de registro sanitario. Todas las empresas que son proveedoras nuestras deben de tener un número de registro sanitario. De esta forma nos aseguramos que esas empresas están dadas de alta, tienen unos controles de seguridad alimentaria, pueden comercializar y operar. Entonces voy a inventarme un número. Vale. Ya he introducido estos dos datos mínimos. Comentaros en cuanto al número de registro sanitario que las empresas mayoristas tienen un número de registro al por mayor, que habitualmente si son alimentos de origen animal, en este caso si son de carne, este número os viene reflejado en los albaranes y en las facturas dentro de un óvalo, ¿vale? De ahí lo podéis sacar. Actualmente la legislación nos permite que alguno de nuestros proveedores pueda ser otro comercio al por menor, con lo cual puede que no tenga número de registro sanitario. Tiene que tener un número de registro autonómico, pero en la Comunidad de Madrid todavía esos números de registro no se están concediendo. Guardaríamos los datos del proveedor que hemos creado y así seguiríamos haciendo con el resto de nuestros proveedores hasta tener toda la lista de nuestros proveedores. Bien, una vez guardado, cuando volvamos a entrar en nuestro menú de proveedores, ya nos aparecerá este proveedor que hemos creado. Imaginaros que tenemos una inspección y nos pide el listado de proveedores. Para enseñárselo en pantalla, entrando en cada uno de ellos, pues no es una forma ágil de mostrárselo a la inspección. Con lo cual, lo que haríamos, como veis, en la parte superior derecha tenéis unos iconos que son un cuadrado con 4 cuadraditos negros y un cuadrado con 3 rayitas. Bueno, esto es, digamos, la vista de la imagen de ese listado de proveedores. Yo voy a cambiar la vista, le pincho en el icono de las 3 rayitas y me aparecerían todos nuestros proveedores en forma de lista. Y lo que haríamos para que se pudiera ver en un listado como antes, lo veíamos en papel, o si por ejemplo nosotros lo queremos sacar o tener en un archivo en forma de lista, es que seleccionamos en el cuadradito que hay al lado de cada proveedor y aparece en la parte superior una serie de funcionalidades, en este caso imprimir.
clicaría, daría a imprimir listado de proveedores y como veis me aparecería en pantalla el listado de proveedores. Bien, pues este es el formato en el que, bueno, pues así le mostraríamos a nuestro inspector. Aquí aparecerían, pues yo solamente he metido un proveedor, pues todos los datos de las empresas que hayamos registrado. ¿Vale? Volvemos a la pantalla de la agenda y una vez creado nuestro registro de proveedores, ahora vamos a crear otro registro que también es imprescindible si hacemos distribución a otras empresas. Es decir, dentro de nuestra actividad nosotros podemos distribuir a otras empresas, bares, restaurantes, guarderías, hospitales. Bueno, pues tenemos que tener nuestro listado de clientes. Con lo cual, nos vamos al menú principal, al icono más de la agenda de autocontrol y nos vamos al apartado cliente. Al igual que anteriormente en el apartado de proveedores, lo tenemos en blanco y tenemos que ir creando nuestros clientes. Bueno, pues yo voy a crear un cliente. Que es el cliente carnes y derivados. E igualmente tengo que introducir como mínimo el dato del nombre, poner a qué empresa, bueno, pues con qué compañía le hago la distribución, si tengo varios establecimientos, y su número de registro. En este caso, el número de registro de nuestros clientes no existe porque nosotros no vamos a poder distribuir a empresas mayoristas, ¿vale? El número de registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos. Pero, como os he comentado antes, se prevé que a corto plazo todos los establecimientos de comercio al por menor en el cual están incluidos los bares y restaurantes tengan que tener un registro autonómico. Entonces, ahora mismo no podemos complementar ese dato y le ponemos cualquier carácter. Yo le voy a poner un punto. Pero ya os digo que a corto plazo tendrán un número de registro autonómico y cumplimentaremos en este campo. Guardamos a este cliente y ya lo tenemos dentro de nuestro listado de clientes. ¿Vale? Al igual que anteriormente hemos hecho, si queremos visualizar nuestro listado de clientes de una manera más ordenada, nos iríamos al icono superior derecho, cambiaríamos la vista, seleccionaríamos los proveedores que queremos que aparezcan en ese listado, le daríamos a la acción de imprimir listado de proveedores clientes y podríamos imprimir y tener en pantalla o mandar como archivo este documento a quien nos lo solicitara, ¿vale? Bien. Dependiendo de nuestra actividad, también al inicio de empezar con la aplicación debemos de cumplimentar otras declaraciones. Como os he comentado antes, igual que en el apartado de documentación general, hay otras declaraciones que tendremos que cumplimentar si suministramos a otras empresas y hacemos distribución. Estas declaraciones, en este caso, es la declaración de suministro y distribución. Clicamos en el archivo y lo descargamos. Como veis, es un archivo para firmar y declarar bajo nuestra responsabilidad una serie de compromisos. Si tenemos la actividad de distribución,
ese volumen de distribución anual no puede superar el 25% del volumen de alimentos comercializados. Tampoco podemos distribuir fuera de nuestra comunidad autónoma, a no ser que nuestro establecimiento y el establecimiento de destino estén en un radio de 50 kilómetros fuera de la comunidad autónoma a la que pertenecemos. Es decir, que si yo mi establecimiento en su radio de 50 kilómetros coge algún establecimiento que esté en comunidades limítrofes, podríamos distribuirle, pero no pasarnos nunca de esos 50 kilómetros. Y, por otro lado, también nos comprometemos a que nuestra distribución es restringida y no se suministran productos a ningún establecimiento que tenga un registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, es decir, a un mayorista. Esto lo tenemos que firmar. Es un documento obligatorio que solicita la Administración a partir del cambio legislativo que ha habido en diciembre de este año. Como antes os he comentado en el anterior archivo de datos del establecimiento, lo podéis complementar digitalmente o podéis imprimirlo y posteriormente subir este documento a vuestro apartado de documentación dentro de la agenda de autocontrol digital. Otro de los documentos que están en documentación general y que debemos de cumplimentar si tenemos obrador en nuestro establecimiento y elaboramos preparados de carne picada, es la declaración de carne picada y preparados cárnicos de la Comunidad de Madrid. Este documento, a lo que nos compromete es a declarar simplemente cuál es nuestro volumen de producción. Si producimos menos de 26 toneladas al año o más de 26 toneladas al año de preparados de carne picada. ¿Por qué nos solicitan esto? Porque dependiendo de ese volumen de producción es posible que nos pidan unas analíticas microbiológicas de nuestros productos, ¿vale? Hay que firmarlo y guardarlo como documento relativo a nuestro sistema de autocontrol. Como veis, en esta parte de documentación general también hay cartelería. Está el cartel de prohibido la entrada de animales a nuestro establecimiento, el cartel de información al consumidor sobre alérgenos, el cartel de prohibido fumar, el cartel de información sobre el cobro de las bolsas de plástico, el cartel de prohibida la venta de bebidas alcohólicas y el cartel de información al público sobre el uso de envases propios, es decir, si traen algún envase y quieren que les pongamos el producto en el mismo para llevárselo. Toda esta cartelería es normalmente habitual y necesaria para ejercer nuestra actividad y la tenéis siempre aquí disponible. Asimismo, se irá actualizando y colgando documentos que vayan siendo requeridos por la administración o por la normativa y nosotros lo iremos actualizando. Bien, una vez registrado y cumplimentado todos estos requisitos previos que os he ido comentando, ya podemos empezar a hacer nuestros registros igual que lo hacíamos en nuestra agenda de autocontrol en papel, o si es la primera vez que utilizáis la agenda de autocontrol, pues cómo se hace habitualmente el registro diario. Nos iríamos al apartado agenda de autocontrol y al apartado agenda. Nos aparece en blanco porque no hemos registrado nunca nada. Entonces vamos a crear una agenda. Vamos a poner la fecha en la que estemos. Imaginamos que estamos vamos a poner a 2 de enero. Y aquí os va a aparecer, si vais deslizáis la pantalla, o si estáis en un ordenador, también deslizando la pantalla os aparecerán el resto de todos los datos que hay que complementar. En primer lugar aparece el apartado materias primas.
Clicamos en ese apartado y nos aparecerá, bueno, pues una serie de datos para introducir. Ha llegado un proveedor a nuestro establecimiento que nos ha traído género y lo vamos a registrar. Entonces, clicaríamos en agregar línea y aquí, como veis, aparece un desplegable. Esto es lo que os decía antes de por qué tenemos que complementar previamente el registro de proveedores. Clico en el desplegable y me aparece el proveedor que solamente he registrado uno, el proveedor que yo había registrado, que es calidad. Bueno, pues le selecciono si ha sido ese el que me ha traído el producto y, al igual que hacíamos anteriormente, introducimos los datos del albarán que nos ha llegado y el producto. Pues imaginaos que me han llegado quesos, ¿vale? Yo voy a poner lácteos. ¿A qué temperatura me ha llegado? Pues me ha llegado a 3 grados. No hace falta que pongáis el circulito y la C de grados centígrados, ¿vale? Luego, como siempre, me ha llegado correcto o incorrecto en cuanto al etiquetado, el envasado, bueno, pues viene todas las condiciones en las que se ha producido esa entrega han sido correctas, pues marco un correcto. Y luego, como veis, hay un apartado que es el de adjuntos. En este apartado lo que podemos hacer es adjuntar documentos a este registro. Por ejemplo, es interesante en el caso del vacuno, esa etiqueta que tenemos que guardar de la canal, esa etiqueta de trazabilidad que tenemos que conservar. Bueno, pues a veces conservar eso en papel es complicado y se borra y se mancha, bueno, se deteriora. Con lo cual le podemos hacer una foto con nuestro dispositivo o tener guardado previamente el archivo y adjuntarlo. Para adjuntarlo, clicaríamos en el apartado adjuntos, ¿vale? Os aparecería el apartado crear y editar. Esto nos llevaría a una pantalla que es suba su archivo. Y aquí, como veis en la pantalla en la parte de abajo, nos aparece una serie de acciones que es que hagamos una foto o que seleccionemos un archivo. Yo voy a hacer una foto y acepto y guardaría este archivo. Y así tendría guardada esta imagen para que siempre, bueno, pues tengamos la trazabilidad del vacuno a nuestra disposición. Podéis hacer fotos de albaranes, imagen del producto, lo que vosotros consideréis. ¿Que siguen llegando proveedores? Pues seguimos agregando líneas y introduciendo a los proveedores que han venido ese día, ¿vale? Esto es como siempre lo hemos hecho. Lo siguiente que tendremos que complementar en el caso de que hagamos distribución es el apartado de salida de materia prima. Al igual que antes, si ya hemos introducido nuestros clientes previamente, cuando vayamos a complementar este registro y agreguemos la línea en el apartado destinatario, nos aparecerá un desplegable con nuestro cliente que habíamos creado. Yo había creado carnes y derivados. Lo selecciono y sigo complementando los datos del albarán que he entregado a esa empresa. Y aquí hay un apartado que es el de kilos. Tenemos que introducir los kilos que hemos distribuido, los kilos del total del albarán, no de cada producto que haya contenido en el mismo. Entonces, si yo he distribuido varios productos y ha habido un total de
57 kilos, pues lo marco. Adjuntos, pues igual que antes, si seleccionamos este apartado, podemos crear y editar y subir una foto de ese albarán, de la etiqueta de ese producto, bueno, pues de lo que queramos que quede guardado en nuestro registro. Producción diaria es el siguiente apartado. Si vamos deslizando la pantalla hacia abajo, nos encontramos con el registro de producción diaria. Aquí, bueno, pues igualmente, dependiendo de nuestra actividad, si tenemos elaboración, si elaboramos preparados de carne fresca, si elaboramos platos preparados, o incluso si hacemos envasados al vacío, pues envasado tanto de carne como de otros derivados cárnicos, como puede ser jamón, lomo, bueno, pues que los tengamos envasados previos a la venta, podemos también registrarlos. Lo normal es que solamente se registren los elaborados propios del establecimiento, es decir, los preparados de carne fresca o los platos preparados, o en el caso de que elaboremos derivados cárnicos, que hagamos nosotros chorizo curado o otro tipo de productos considerados derivados cárnicos, pues se agreguen. Pero en algunos casos la inspección está pidiendo que se registre en la producción diaria los loncheados que se hacen en el establecimiento. Eso vosotros sabréis si vuestra inspección lo cree necesario y por lo tanto tenéis que cumplimentar este registro. Bien, cuando llegamos a este apartado, clicamos en el mismo e introducimos los datos del producto que hemos elaborado. Pues imaginaos que yo he elaborado un cachopo. Como veis, aparecen los datos para introducir de producto y producto de elaboración propia. Bien, si nosotros no hemos creado, no tenemos ninguna ficha de producto creada, pasa igual que con los proveedores. Es decir, no nos sale el desplegable de nuestros productos. Yo sí tengo una ficha de producto creada y es la de chorizo fresco, por eso me sale en este desplegable. Si tuviera la del cachopo también me saldría y no tendría que escribir la palabra cachopo. Vale, es decir, estos dos apartados se elige si escribimos diariamente el producto que hemos elaborado o si ya tenemos creada nuestra ficha de producto, la seleccionaríamos del desplegable. El lote. El lote, nosotros por definición en nuestra guía de buenas prácticas de higiene, hemos dicho que el lote es la fecha de elaboración. Como veis aquí ya hemos elegido en qué fecha hacemos el registro, con lo cual el lote del producto es el del día que estamos registrando. Pero en este apartado también a veces es necesario, nos indica la inspección que es necesario dependiendo de nuestro volumen de producción o de si no somos capaces de ir hacia la trazabilidad hacia atrás en la elaboración de un producto, nos indica que registremos los lotes de las materias primas con las que hemos elaborado. Es decir, si yo el cachopo lo he hecho de ternera o lo he hecho de ave, pues me piden que ponga el lote de ese vacuno o de ese pollo o bueno, o el lote de la materia prima. O incluso si he utilizado en el relleno del mismo pues otros ingredientes como puede ser el jamón, el queso o cualquier otro, que ponga el lote de esos productos, ¿vale? Con lo cual este apartado lo podéis rellenar con todos los datos que queráis de los lotes de los subingredientes. Aunque si vosotros sabéis cuál es la rotación que tenéis en vuestro establecimiento, no sería necesario si sabéis llegar a el lote de los ingredientes con los que habéis elaborado. Los kilos y unidades, pues aquí tenemos que registrar cuántos kilos o unidades, cuántos kilos hemos hecho. En este caso yo voy a poner que hemos hecho 4 kilos, ¿vale? Así, si siguiéramos elaborando, hubiéramos hecho otros productos elaborados, pues yo iría poniendo en los datos de producto qué productos he elaborado. En este caso, pues voy a decir, mira, pues he hecho el chorizo fresco. Y como ya le tengo metido en la
su ficha de producto y voy a poner que el lote 23 era del cerdo, ¿vale? Ya os digo que estos datos de lote dependen un poco de si sabéis ir hacia atrás o no y os lo está pidiendo la inspección, ¿vale? Y he hecho 10 kilos. Siguiente apartado que tenemos que rellenar en nuestros registros diarios, al igual que en la agenda en papel, es la verificación de limpieza y desinfección y el mantenimiento. Pues en estos casos indicaremos si todo ha estado correcto. Voy a poner un incorrecto, ¿vale? Para que veáis qué pasa. Cuando pongo un incorrecto, os aparece un desplegable en el que os dice, recuerde, siempre que tengamos alguna incidencia, tenemos que rellenar un registro de incidencias. Puede ser una incidencia porque nos haya venido mal la materia prima y tengamos que devolvérsela al proveedor. Puede ser porque en la limpieza y desinfección haya utilizado un producto que no es apto. Puede ser que en el mantenimiento me haya encontrado estropeado el calentador, ¿vale? Pues marcaríamos una incidencia y luego rellenaríamos la misma. Ahora me va a estar todo el rato diciendo que tengo que rellenar la incidencia para que no se me olvide, ¿vale? El siguiente apartado es el de temperaturas, expositores y murales. Como veis, aquí aparecen los nombres que he configurado antes, la cámara 1, el mural, el congelador y el expositor. Por eso es importante hacerlo al principio. Tenemos que registrar la temperatura 2 veces al día. No hace falta que indiquéis pues la simbología de grados centígrados, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo por la mañana la cámara estaba a 1 grado y por la tarde a 2. Y así con el resto de equipos. El mural estaba a 0,3 por la tarde y a 0,1 por la mañana. El congelador estaba a menos 18. Y por la tarde también. Y el expositor estaba a 3 grados y a 3 grados. ¿Vale? Pues como veis, yo ya he registrado todos los apartados. Ya he registrado todos los apartados de nuestra agenda de autocontrol diaria. Con lo cual, ya tendría mi registro hecho. Pero, si recordáis, hemos registrado un apartado que era incorrecto en la limpieza y desinfección. Con lo cual, me ha aparecido en la parte de arriba, en un cuadradito rojo, registrar la incidencia. Entonces clicaría en registrar una incidencia y escribiría qué es lo que ha pasado. Pues se han acabado, o superficie de mesa de trabajo sin limpiar. La fecha, pues hemos dicho que estábamos a 1 de enero, a 2 de enero, perdón, que el 1 de enero, se me ha puesto el día 9. El método correctivo, pues se limpia en el momento, ¿vale? Y aquí también podemos adjuntar archivos si queremos echar una foto a qué es lo que ha pasado, o imaginaros que es algo que se ha arreglado y queremos echar una foto al parte de reparación de ese equipo. Guardaríamos esa incidencia y ya como hemos terminado de guardar y de registrar todos los datos de la agenda de hoy,
la daríamos a la subiríamos, o sea, si hemos terminado aquí en temperaturas de camas y expositores, pues subiríamos hacia arriba y le daríamos a guardar en el caso de que vuestra pantalla, dependiendo del dispositivo, no aparezca. ¿Vale? Entonces ahora cuando entramos en el menú de la parte superior y le damos a agenda, como veis aparece la agenda de autocontrol que hemos creado. Al igual que anteriormente con el registro de proveedores y con el registro de clientes, podemos visualizar las agendas. Luego nos aparecerán cuando cumplimentemos todos los días del año pues un montón de iconos con las distintas fechas. Y a lo mejor tenemos una inspección y nos pide que le enseñemos los registros de autocontrol. Bueno, pues es más fácil, como siempre, irnos a la parte superior derecha, al icono de las tres rayitas, cambiar la vista, seleccionar qué agendas queremos visualizar, seleccionar la opción imprimir agenda y la visualizaríamos en un formato mucho más operativo y luego, bueno, pues en este caso yo solo tengo una rellena, pero si seleccionáramos más, pues nos aparecerían todas en el mismo archivo e iríamos deslizando hacia abajo para ver los siguientes días. Bueno, dentro de la agenda, estos son los registros principales diarios, ¿no? Pero dentro de la agenda de autocontrol, dentro de ese menú, también tenéis un apartado que es el de incidencias. En este apartado de incidencias, al igual que siempre, podemos ver todas las incidencias que hemos registrado, seleccionarlas e imprimirlas. En este caso se imprimiría en formato Excel, ¿vale? Abriríamos el archivo y nos aparecería como siempre la imagen del archivo como tal. También dentro de la agenda, del menú de agenda de autocontrol, tenemos un apartado que es informe de agenda de autocontrol. Bueno, este informe de agenda de autocontrol lo que nos va a dar es la información sobre los kilos que hemos elaborado en las fechas que seleccionemos, el total de kilos y sobre los kilos que hemos distribuido. ¿Por qué tenemos este registro? Y es importante porque, como os he comentado al principio, hay dos declaraciones, una de cuántas toneladas de elaboración hago anualmente y otra de cuántos kilos de distribución hago anualmente. Esos datos son obligatorios que los registremos y que están a disposición de la administración. Con lo cual, para sumar todos esos datos que vamos introduciendo, hemos creado este registro en el cual, si yo pongo que desde la fecha 1 de enero hasta la fecha, imaginaros que pongo hasta el día 1 de abril, que no he registrado nada como habéis visto, y exporto el informe. ¿Veis? Me aparece un archivo en el que puedo ver, bueno, pues cuántos kilos he elaborado y qué volumen de salidas he tenido en estas fechas, ¿vale? Como solamente me lo va a sumar, ¿vale? Al final me lo suma, pero yo como solamente he hecho un registro, pues solamente me va a aparecer los 15 kilos de elaboración que había registrado y los 57 kilos que he dicho que he distribuido, ¿vale? Este dato es importante que sepáis cómo se saca por si os lo pide la inspección. Vale. En el icono más de la agenda del menú de la agenda de autocontrol o en el resto de apartados que os aparecería en la parte superior, hay otro apartado que es el de productos. Este apartado le tendremos que complementar si tenemos elaboración propia, con lo cual lo primero que vemos es la ficha de producto. Pues vamos a ella.
Yo ya tengo una creada, pero como siempre, se crearía desde el icono crear. ¿Vale? Me voy a ir a la que ya tengo creada, que es la de chorizo fresco, que como habéis visto antes, esa denominación es la que me aparecía en el registro de producción y no hacía falta que yo escribiera diariamente ese nombre del producto en el registro. Bien, pues los datos que tenemos que complementar en la fecha de producto van a ser, como veis, la denominación, chorizo fresco, en qué fecha he hecho yo esa ficha de producto. La ficha de producto solamente la vamos a hacer una vez, a no ser que cambiemos la receta de elaboración de ese producto o cambiemos algún ingrediente. De vez en cuando la tenemos que repasar porque, bueno, pues a veces cambiamos de marca de aditivo o a veces cambiamos de marca de algunos ingredientes y cambian los ingredientes. E incluso porque aunque utilicemos la misma marca de producto o el mismo fabricante de aditivos, las formulaciones a veces cambian. Tendremos que rellenar el apartado composición con las materias primas que utilizamos. En este caso, yo he utilizado tripa de cerdo, he utilizado orégano, ajo en polvo, papada y carne de cerdo. Y tendremos que indicar en la columna de la derecha cuántos gramos por kilo he utilizado. Pues yo aquí he puesto, como veis, 100 gramos en el orégano, 100 en el ajo en polvo, 4.000 de papada, 6.000 de carne de cerdo, porque habitualmente hago 10 kilos de masa. Y luego veis que en la parte de arriba aparece composición sobre 10,20. Bueno, pues yo ya he sumado esos gramos y he puesto ese dato ahí, pero no pongáis los kilos sobre tantos kilos de producto hasta que no indiquéis todos los gramos de materias primas utilizadas. En el apartado fabricación de la ficha de producto iremos escribiendo las fases del proceso, pues picado, amasado, embutido. En el apartado envasados y formatos explicaremos en qué formato de venta habitualmente comercializamos ese producto. En este caso, pues a granel. Temperatura y tiempo indicará a qué temperatura está nuestra zona de elaboración y cuánto tiempo aproximadamente tardo en elaborar cada masa, cada vez que elaboro ese producto. En temperatura de conservación indicaremos a qué temperatura legal tiene que estar ese producto dentro de nuestros equipos de frío. En este caso, como es un preparado de carne picada, de 0 a 4 grados. En vida útil indicaremos cuál es la caducidad de ese producto o la vida útil estimada de ese producto. En este caso hemos puesto 5 días. Podéis encontrar en la guía de buenas prácticas de higiene referencias para la vida útil para cada tipo de producto. En la lista de ingredientes, esta la hemos calculado nosotros en base a el porcentaje de carne que ocupa, la carne de cerdo en la composición total. Es decir, si yo tengo 6 kilos de carne de cerdo, sobre 10 kilos, pues es el 60%. En la papada, bueno, yo he puesto un 30% porque, claro, tenéis que... Lo he hecho el cálculo sin hacerlo real, sería un poquito más, 35. Luego el ajo, orégano, no hace falta que indiquemos los porcentajes, pero en la lista de ingredientes, si os fijáis en la lista de ingredientes de cualquier producto, lo primero es que vaya en orden decreciente de pesos y en segundo lugar tenéis que indicar los porcentajes de las materias primas principales del producto o que lo caracterizan. Si hacemos una hamburguesa de espinacas, por ejemplo, tendremos que poner el porcentaje de carne y el porcentaje de espinacas. ¿Por qué? Porque la denominación que le he puesto es hamburguesa de espinacas. Si yo hago ese llamamiento al público y quiero llamar la atención por ese ingrediente y lo pongo en la denominación del producto, luego en la lista de ingredientes tengo que indicar su porcentaje. Como veis, uno de los ingredientes que he puesto aquí es el vino. Y entre paréntesis he puesto la palabra sulfito. ¿Por qué? Porque tenéis que indicar en la lista de ingredientes con letra, con una tipografía diferente, los alérgenos. Además, en la parte de abajo tendréis que marcar los alérgenos. Población de destino, población en general y modo de empleo, si queréis añadir alguna leyenda
o si queréis que vuestros trabajadores conozcan algún modo de empleo en particular que tengan que recomendar a vuestros clientes. Al final la ficha de producto es una instrucción de trabajo para que todos elaboremos de la misma manera y que también nos pueden pedir nuestros clientes para comprobar los alérgenos que contiene el producto. Una vez cumplimentadas estas fichas de producto, como siempre, podremos cambiar la vista a formato lista e imprimirlas y visualizarlas en el formato que habitualmente estábamos acostumbrados en formato papel y que también nos sirve esta forma de visualizarlo en pantalla para enseñárselo a la inspección. Como novedad, ahora también, además de imprimir en pantalla la ficha de producto, podéis imprimir etiquetas desde la agenda de autocontrol digital. Igualmente seleccionaríamos la opción imprimir, en este caso etiquetas de producto. Yo ya he seleccionado qué producto, en este caso el chorizo fresco. Y aquí, bueno, nosotros hemos configurado una serie de tamaños. Estos tamaños se pueden cambiar según vuestras necesidades, pues nos vais comentando cuál es el formato que más habitualmente utilizáis. Entonces, como veis en la parte de abajo, me dice qué producto voy a imprimir, que es el que he seleccionado, el chorizo fresco, me pone el número de lote. Este número de lote se puede cambiar. Habitualmente va a poner como número de lote por defecto la fecha en la que estamos haciendo la etiqueta, ¿vale? Pero podemos cambiar a otra fecha. Y aquí estos campos son libres porque aquí os hemos dejado que podáis poner vosotros cuál es la fecha de caducidad. Hemos dicho que este producto tenía una vida útil de 5 días, pues si hoy es 2 de enero, os voy a decir que la fecha de caducidad es el 7 de enero. Vale, otra información, este campo también es libre para que añadáis alguna información que creáis importante, pues en este caso podéis añadir cocinar completamente antes de su consumo. Y luego tenéis que indicar el precio por kilo, el precio del producto y la cantidad neta. Pues imaginaros que estos son 5 euros, que el precio son 3 euros y la cantidad son 200 gramos, ¿vale? Y aquí nos dice que cuántas etiquetas queremos realizar. Bueno, pues en este caso yo voy a hacer una. Seleccionaríamos el apartado imprimir en la parte superior. Y como veis, nos aparece nuestra etiqueta. Esta etiqueta coge la mayoría de los datos que hayamos complementado en la ficha de producto. Por defecto ya va a salir mi empresa, que son los datos que tenemos en la aplicación, el CIF, la dirección y teléfono. Aparece la denominación legal del producto, los ingredientes que previamente hemos complementado en la ficha de producto junto con los alérgenos, el número de lote, la fecha de caducidad y pues la temperatura de conservación. El modo de empleo, se recomienda su consumo a la plancha, otra información, no congelar, bueno, pues el precio por kilo, el precio total, con lo cual desde esta aplicación también podéis imprimir etiquetas y conectarlas a vuestros distintos dispositivos de impresión. Bien, otra de las funcionalidades que tiene la agenda de autocontrol y otro de los registros que tenemos que complementar si elaboramos es el registro de aditivos y especias.
En este registro, que ahora está en blanco, deberemos registrar cuando abramos un lote de aditivo o de especia, pues quién ha sido el proveedor. Yo ahora solamente tengo a un proveedor introducido, qué aditivo y especia es, pues por ejemplo es el salchichal, qué lote tiene la etiqueta de ese aditivo, cuándo lo he abierto, y cuándo lo he terminado. Y si quiero adjuntar alguna foto de la etiqueta, pues como siempre, seleccionamos la cámara, seleccionamos la foto, la imagen desde el dispositivo, si ya la tenemos guardada, y subimos el archivo y guardamos el registro. Y cada vez que se abra un paquete de un producto, de un aditivo, registraremos esa apertura y esa fecha de fin de ese producto. De esta forma no tenemos que anotar los lotes en la producción diaria, los lotes de aditivo que utilizamos, porque siempre vamos a tener registrado en qué periodos hemos utilizado un determinado aditivo. Y de esta forma tampoco tendremos que guardar las etiquetas de los aditivos. Otro de los registros que tendremos que complementar si elaboramos es el registro de tripas. Si hacemos elaboraciones que sean embutidos, pues tendremos que registrar el lote de las tripas que hemos utilizado. Registraremos quién ha sido nuestro proveedor, qué diámetro es esa tripa, qué lote, cuándo lo hemos abierto y cuándo lo hemos terminado. Si queremos hacer una foto a la etiqueta de ese producto, pues lo haremos y guardaremos el registro. Al igual que siempre, si cambiamos la vista, podemos seleccionar todos los registros que hemos creado de tripas o de mezclas de aditivos y realizar una impresión para podérselo mostrar a la inspección. Otro de los registros que debemos complementar dentro de nuestro sistema de autocontrol es el registro de formación. Nos vamos al menú superior de la agenda de autocontrol y nos vamos al apartado Usuarios, Formación. Aquí, bueno, como veis, yo ya estoy creada porque he hecho un registro anterior, pero iríamos creando a los trabajadores de nuestro establecimiento y registraríamos las formaciones relacionadas con la actividad y con la higiene alimentaria que han realizado esas personas. De esta forma, cuando tengamos una inspección, podremos tener los certificados de formación de esas personas guardados, el listado de las formaciones que han realizado, en qué fechas la han realizado. Para crear este registro, como siempre, seleccionaríamos el apartado Crear. Nos aparece ya un desplegable con los usuarios para que seleccionemos si hemos creado a los empleados anteriormente. Nos aparece este apartado para que seleccionemos qué empleado es el que, del que queremos registrar una formación. Podemos indicar la fecha de alta laboral, la fecha de baja laboral, pues si esa persona se da de baja también la podemos tener registrada. El nombre de la formación que ha recibido, cuándo empezó a hacerla, cuándo la terminó y la duración. También seleccionaremos, si tenemos varios establecimientos, a qué empresa pertenece ese trabajador. Y también a lo mejor nos puede interesar no complementar ciertos datos de este registro, como son el nombre del curso, la fecha de inicio, fecha de fin y la duración, y adjuntar el certificado en el que ya están incluidos todos estos datos, como siempre. Como siempre, guardaríamos este registro que hemos creado. Bueno, aquí no he creado nada, con lo cual no me va a salir nada, pero como veis yo ya tenía creado uno
Y bueno, pues como veis puse mis datos, la fecha de alta, la formación que he recibido, cuándo la empecé, cuántas horas, y no subí ningún adjunto, pero podemos seleccionar un archivo. Bien, hemos visto todos los registros del sistema de autocontrol contenidos dentro de la agenda de autocontrol digital de Carnimad. Ahora también vamos a ver dentro del menú de la agenda de autocontrol, vemos que hay un apartado de ayuda. En este apartado de ayuda vais a tener a vuestra disposición distintos tutoriales en vídeo y en soporte papel o en soporte archivo. Por si tenéis alguna duda o surja alguna duda durante la complementación, que podráis siempre consultarlo. También tenéis el apartado documentación. Bien, en este apartado es donde vosotros vais a poder subir archivos que sean vuestros y que os interese tener siempre a mano dentro de la agenda de autocontrol. Entonces, por ejemplo, imaginaros que uno de los documentos que pide la inspección es la licencia de actividad. Bueno, pues podéis tener guardado ese archivo, podéis echar una foto o escanearlo y crear ese documento y subirlo dentro de la agenda de autocontrol. Imaginaros que vamos a poner licencia. La compañía a la que pertenece. Y ahora me dice suba su archivo. Pues imaginaros que yo lo tengo aquí guardado en archivos. Y me voy a ir a... Imaginaros que lo tengo, a ver, ¿dónde puedo tener aquí un documento? Perdonad que no tengo en este dispositivo muchos documentos. Vamos a subir este archivo de chorizo fresco, vale, y lo guardamos. Bien, pues siempre que entremos a este apartado de documentación en el menú, en el apartado documentación, vamos a tener ahí nuestra licencia, con lo cual si tenemos una inspección, pues se lo vamos a poder mostrar. ¿Vale? Abrimos el archivo y le diríamos, mira, ¿qué quieres ver la licencia? Pues te la enseño. O los controles microbiológicos, o por ejemplo, las fichas de producto de los ingredientes y de las materias primas que utilizáis, que se las tenéis que pedir a los proveedores. Bueno, pues en este apartado tendréis guardada toda esa documentación. Pues este tutorial ha llegado a su fin. Ya sabéis todas las funciones principales para poder complementar la agenda de autocontrol digital. Como veis, he vuelto a la pantalla de inicio, en el cual también tenéis otras funcionalidades dentro de la app de Carnimad, como son conversaciones, como es el calendario de eventos que pueda haber en la asociación, una aplicación de consultas para poder enviarnos vuestras consultas desde aquí. Podéis acceder a vuestro carnet de socio, al club de proveedores y ver los proveedores con los que podéis tener un descuento. Podéis fichar desde esta aplicación y que fichen vuestros empleados, y tenéis acceso al portal de empleo. Todas estas funcionalidades os invito también a conocerlas y a que nos consultéis si tenéis alguna duda. Igualmente, recordaros que todos los datos que habéis introducido dentro de la agenda de autocontrol los podéis acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Es decir, que si habitualmente los complementáis en el móvil, si entráis en la aplicación con vuestro usuario y contraseña desde cualquier otro dispositivo, vais a ver los mismos datos, nunca se van a borrar porque están alojados en un servidor del cual Carnimad es administrador, ¿vale? No es algo que vosotros podáis eliminar, o si se os rompe el dispositivo, el ordenador, el móvil, no va a pasar nada. Así que animaros a utilizar la agenda y cualquier duda, ya sabéis, estamos a vuestra disposición para todas vuestras consultas.